Vamos a centrarnos en este versículo para poder desarrollar la enseñanza de esta noche. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice así la bendita palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, sabias palabras escritas por el rey Salomón, hijo de David. Hoy quiero compartirles esta enseñanza, el cual he titulado Padres Ejemplares. Como ya saben muchos de ustedes, todos los miércoles doy enseñanza para la familia, para los hogares, temas básicamente relacionados, ¿no?, a lo que es matrimonio, en cuanto a esposos, esposa, hijos, etcétera, etcétera. Así que hoy, al igual que la semana pasada, si usted recuerda, les estuve hablando acerca de madres ejemplares. Hoy vamos a ver también de algunos padres que fueron de gran ayuda, de gran beneficio en su vida, tanto secular y también sobre todo espiritual en sus hijos. Personaje, por cierto, que vamos a tratar, hermano, de descubrir en las Sagradas Escrituras. Hermanos, ser padre no es solamente una responsabilidad biológica. Hoy en el mundo, hermano, cualquiera es padre. Pero no solamente, básicamente se trata de eso. Voy a repetir, ser padre no es solo una responsabilidad biológica, sino un llamado espiritual. La Biblia presenta la paternidad como una misión divina. ¿Por qué hermano, misión divina? Porque usted, como padre de familia, me estoy dirigiendo a los padres, en este caso, sexo masculino, a los varones. ¿Sabe por qué, hermano, tenemos que cumplir una misión divina? Porque depende mucho de nosotros la presencia de los padres en los hijos. Porque vamos a formar vidas, vamos a guiar corazones y reflejar el carácter de Dios en el hogar. Ahora, un padre ejemplar no es perfecto, pero sí intencional en su fe, amor y disciplina. Yo, como pastor, como predicador del Evangelio, trato, hermano, a lo máximo de ser cada día un buen padre. No un padre bueno. Como ya siempre les he dicho, padre bueno, hermano, hay a montones. Pero buenos padres son escasos. Y ahora, para que usted sea un buen padre, usted no lo va a aprender en la calle, por si acaso. Acá no se trata de que usted vaya a recibir charlas o de repente va un especialista y va a dar de repente un sermón y va a dar, hermano, un tema como se hace siempre en los colegios, ¿no? Escuela para padres. Y la verdad, los consejos humanos a veces no es tan malo que digamos, pero no hay nada mejor que quien tiene que instruirnos y enseñarnos a ser buenos padres, hermano, es Dios. Pastor Emilio, pero ¿cómo Dios nos va a enseñar? ¿De qué manera? Hermano, a través de su palabra. Es a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo que a través de su palabra? Es que, hermano, los consejos, las normas, los mandamientos que Dios ha establecido y responsabilidades que tienen que asumir los padres, ¿sabe qué, hermano? No lo va a encontrar en cualquier libro. Por si acaso, lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Desde un principio, Dios quiso que los matrimonios sean consolidados. Siempre lo ha querido así Dios. Que los matrimonios siempre estén consolidados
bajo los principios de su palabra, no bajo ideologías, no bajo, ¿qué le digo, hermano? Filosofías o normas humanas, no, sino, valga redundancia, bajo los principios de Dios. Por eso que la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, es por demás. En vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿quién tiene que ser el que edifica el lugar? ¿Quién tiene que ser el que le instruye al padre para que forme buenos hijos y sea un buen padre? Es Dios. Yo lo tengo muy claro. Lamentablemente, hoy en día, son pocos los buenos padres. Y esto, hermano, suele pasar incluso hasta en pastores ministros. Yo he conocido muchos ministros evangelistas que son excelentes predicadores. Predican, hermano, y cuando te dan un sermón, lo hacen bien estructurado, bien centrado en el tema. Y la verdad, hermano, se trazan bien la Biblia, tratan de desglosar un versículo y lo hacen de maravilla. Pero como padres, son fracasados. Así es, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el hecho de que una persona sea un buen predicador, un buen maestro, eso no es sinónimo, hermano, de que sea un buen padre. No, no nos engañemos. Dios ama a la familia. Y créeme, para los que no saben, la primera institución que Dios estableció acá en la tierra fue precisamente la familia, no la iglesia. Y siempre voy a exhortar esto a los pastores. Preocúpense. Al menos una vez a la semana deben dar, ¿sabe qué? Enseñanza para los matrimonios. Hermano, yo he estado averiguando, porque para dar estas enseñanzas, yo he tenido que estar averiguando, indagando, buscar estadísticas. Y hoy en día hablo de la comunidad cristiana. Escuche esto, hablo de la comunidad cristiana. No estoy hablando de la gente que no conoce a Dios. Cristianos, hay un 90% que tienen problemas en su matrimonio. Aunque usted no lo crea, tienen problemas en su matrimonio. Y algunos padres, hermanos, viven de apariencia con su esposo o esposa. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Por la falta de información. Hay que educar los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay que educar a los matrimonios. Sobre todo hoy en día, hermano, bendito sea el nombre del Señor, a muchos jóvenes que por la falta de información, por eso bien dice la Biblia, ¿no? Apague su micro, hermanita, por favor. Bien dice la Biblia. Claramente, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Ahora, vamos a ver la importancia, hermano, de padres ejemplares. ¿Por qué es importante ser buenos padres? Porque son el primer modelo de Dios que los hijos conocen. Hermano, usted en el mundo puede mostrar ciertas características de ser una persona ejemplar, y me parece bien. Pero ¿quién nos conoce a nosotros en su totalidad? Es la esposa y los hijos. Usted me puede ver acá y decir, no, el pastor Emilio, cómo nos enseña la familia, cómo nos enseña del matrimonio. Pero ¿quién me conoce, hermano? Es Lidia Abigail, Milagro Raquel y mi esposa. Yo soy un hombre, hermano, con muchas deficiencias. Soy una persona que tengo muchos defectos. Por eso le dije en un principio, trato cada día de ser y aprender a ser buen padre. Uno nunca deja de aprender. Entonces es importante, hermano, ser padres ejemplares, porque somos el modelo de Dios que los hijos conocen. ¿Por qué es importante ser buenos padres también? Porque vamos a ser influyentes directamente
en la formación de carácter y valores en nuestros hijos. Nosotros somos el reflejo. Si usted es una persona como padre que tiene valores, porque una cosa son los dones espirituales que una persona debe tener o tiene por la misericordia y la gracia de Dios, y otra cosa son los valores. Porque de nada sirve si usted me diga, no, me dice, Pastor Emilio, yo soy un hombre que tengo don del Espíritu Santo, milagros, sanidades, hablo en lengua, tengo visión, y el Señor me ha arrebatado hasta el cuarto cielo, y puede decir tantas cosas. Pero puede ser una persona carencia de valores. Tanto valores para sí mismo, valores para la familia y valores para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver nuestros hijos en nosotros? Que seamos padres con valores. Que usted, si le va a instruir a su hijo, bendito sea el nombre del Señor, que sea respetuoso, es porque usted respeta. Porque usted respeta, hermanos amados, al vecino, respeta a la esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy importante, hermano, esto. Es muy importante. Porque somos influyentes directamente en la formación del carácter y valores. A veces uno dice, ¿no? ¿Por qué mi hijo es malcriado? ¿Por qué mi hijo tiene un carácter? ¿Por qué es un gritón? ¿A quién ha aprendido, pues? ¿Quién lo crió mal, pues? Amén, hermanos. ¿Quién lo crió mal? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿por qué es importante ser padres ejemplares? Porque determinan en gran manera la medida, la dirección espiritual de la familia. ¿Usted quiere tener hijos espirituales? ¿Quiere usted tener hijos que oren, que clamen, que aprendan a buscar de Dios? A veces no depende de ellos, hermano. Depende mucho de usted. Depende mucho de nosotros. A veces los hijos, hermanos, van a orar, van a ayunar porque ven a una madre, en este caso a un padre, orar. Y cuidado, porque los padres pueden ser como los fariseos, que ponían carga a los demás cuando ellos ni siquiera con un dedo lo movían. Ellos te hablaban del amor, pero no practicaban el amor. Ellos te hablaban de justicia, pero no practicaban la justicia. No vaya a ser que usted le diga a su hijo, no, tienes que orar, ora, lee tu Biblia. Cuando ellos no te ven, hermano, ni orar, ni para que cuando comes, ni siquiera te ven, hermano, leyendo las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que usted, hermano, le va a obligar a su hijo cuando ellos ni siquiera ven tales actitudes o decisiones sabias en usted? Por eso, hermanitos amados, nosotros determinamos en gran medida la dirección espiritual de la familia. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a dejar herencia espiritual y no solo material. El día que usted lo esté velando, el día, hermano, de que Dios permite llevárselo a usted como padre, ahí, de repente, quién sabe, su hija mayor o su hijo mayor dirá, estoy feliz que mi padre se haya ido con el Señor, pero a la vez estoy triste, pero me ha dejado mi padre buenos ejemplos. Un hombre que oraba, yo lo veía siempre que él oraba, yo lo veía siempre que él leía la palabra, yo lo veía siempre ahí, que él derramaba su alma. Eso, hermano, va a dejar un buen legado. Amén, hermanos. Sus hijos van a seguir ese legado del padre, porque su padre fue de inspiración. Qué pena, hermano. Qué pena que ahora yo escucho, hace unos días o la semana antepasada, estaba hablando con un hijo de un líder de una congregación y me escuchó a mí predicar por las redes sociales y se contactó conmigo y me decía, pastor, yo soy tal. Ah, qué bueno, ¿de qué congregación es? De tal congregación. Ah, qué bien, hermano, visíteme.
Sí, pastor, yo siempre lo veo de abajito. Y la verdad, sus enseñanzas a mí me edifican mucho, pastor. Pero usted en una oportunidad habló de honrar al Padre. Y me empezó a contar, me dice, pastor, me dice, yo amo a mi padre. Mi padre es pastor. Me duele contarle esto. Pero la verdad es muy triste lo que yo vivo en mi hogar. Santo Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermano. ¿Qué es lo que estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos? La importancia de ser buenos padres y ejemplares es dejar una herencia espiritual, no solo material. Amén, hermanos, no solo material. Tal vez, hermano, cuando yo muera, quién sabe, el Señor me lleve, como le digo siempre a mis hijas, yo de repente no le voy a dejar nada material. Pero siempre ustedes van a tener presente mis consejos, la perseverancia, la búsqueda, el sometimiento, a pesar de mis flaquezas, a pesar de repente mi debilidad, o a pesar, quién sabe, de un desliz que tal vez pude tener, pero sin embargo, seguir adelante, seguir perseverando en el camino del Señor. Eso, hermano, eso va a hacer de que nuestros hijos sigan esa hoja de ruta, sigan, hermano, esa línea. Y vamos a ver, hermanos, algunas características de padres ejemplares. Algunas características de padres ejemplares. Por ejemplo, temen a Dios. Un padre ejemplar, hermano, teme a Dios. No estoy diciendo que un padre ejemplar le tiene miedo a Dios. No, a Dios no hay que tenerle miedo, hermano. A Dios hay que respetarlo. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si dijera así, eso implica que a Dios hay que tenerle miedo, pánico o pavor. No. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué cosa es el temor de Jehová? Es aborrecer lo malo. Eso habla, hermano, de que uno tiene que honrar a Dios. Yo ya no hago tal cosa porque tengo el temor de Dios en mi corazón. Yo ya no practico tal cosa, ya no veo tal cosa, ya no hablo tal cosa, ya no pienso tal cosa, ya no me conduzco por otros caminos torcidos. Ya no, porque respeto a Dios, porque tengo el temor de Dios en mi corazón. Dios te bendiga, hermanita Sandra. Entonces, ese es un padre ejemplar. Porque si usted se sale del camino correcto, ¿sabe quiénes van a ser afectados, hermano? Son sus hijos. El enemigo comienza a bombardear su mente, los hijos. Mira, ¿qué clase de padre tienes? El predicador. Tu padre es un hipócrita. Tanto que les habla, mire, como está coqueteando con otra persona. Mira, tu papá. Y la verdad, hermano, el hijo que lo tenía en una vitrina a su papá, que tenía el mejor de los conceptos de su padre, hermano, se va a decepcionar. Y si está, hermano, en una etapa difícil, sobre todo en la pubertad, en la adolescencia, en el tiempo, hermano, que hay un cambio tanto físico, psicológico, el enemigo va a ganar ventaja. Y ese muchacho se va a rebelar. Y si usted le va a querer llamar la atención, no le va a hacer caso, porque ya no tiene la autoridad moral, ni autoridad espiritual para llamar la atención a su hijo. Pierde todo. Por eso, un padre ejemplar, hermanos amados, obedece la palabra. Tiene el temor de Dios. Vive en obediencia y reverencia a Dios. Esa es la característica de un padre, o de un buen padre, o de un padre ejemplar. Vayamos a lo que dice el Salmo 128:1. El libro de los Salmos, el capítulo 128, bendito sea el nombre del Señor, dice acá, así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová
que anda en sus caminos. Dice, bienaventurado, bienaventurado, alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. ¿Quién es feliz? ¿Quién es dichoso? Aquel padre que teme a Jehová, que respeta a Dios. El hombre que respeta a Dios va a respetar a su esposa. El hombre que respeta a Dios va a respetar a sus hijos. No va a ser de tropiezo, tanto en su vida espiritual de sus hijos, ni tampoco en su vida emocional. Hermano, está comprobado. Está comprobado. La sociedad que hoy en día nosotros vivimos, en estos tiempos, donde hay, acá en el Perú, yo creo que en muchos países, como ya la inseguridad ciudadana, está prácticamente la delincuencia, el pandillaje, la criminalidad cada día está en aumento, en crecimiento. Y muchos siempre buscan un culpable. Siempre dicen, ¿no? Pero ¿quién tiene la culpa? El gobierno. Ah, ya, va a entrar el próximo presidente, entonces él va a solucionar los problemas. No. Las autoridades competentes, hermano, no tienen la mayoría de la culpa. Porque hoy en día hay muchos jóvenes que están metidos en este ambiente, e incluso, hermano, del sicariato, etcétera, etcétera. Si usted, hermano, ha tenido la oportunidad de predicar el evangelio en las cárceles, como yo sí lo he hecho, por la misericordia y la gracia de Dios, casi todos esos jóvenes, hermano, salen de un hogar disfuncional. Salen de un hogar de padres separados, de matrimonios divorciados, padres que no lo reconocieron, o hijos que no fueron reconocidos por su padre. Pero cuando hay un matrimonio consolidado, cuando hay un matrimonio y un padre, hermano, que le inculque valores a sus hijos, que le inculque el temor de Dios, porque eres un hombre temeroso de Dios, hermano, las cosas van a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas van a cambiar, hermano. Por eso, estas son las características de un padre ejemplar. Temen a Dios, respetan a Dios. Respetan a Dios, hermano. Mi deber, mi responsabilidad es de no ser de tropiezo para mi esposa, ni tampoco, hermano, ser de tropiezo para mis hijos, de ninguna manera. Otra de las características es que un padre ejemplar enseña la palabra. No delega la formación espiritual. Amén. Delegan la formación espiritual. En el tiempo de la ley, los padres, los hebreos, hermano, en este caso el pueblo de Israel, los israelitas, le enseñaban a sus hijos acerca del libro de la Torá, hermano, los libros pentateucos. Ellos le enseñaban los mandamientos de parte de Dios. Siempre les hablaba, siempre les instruían. Vayamos a lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Su deber de ellos era eso. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver. Vamos a leer, hermano, versículo 5. Vamos a leer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero acá, hermanos, centrémonos solamente en el versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si usted dice que es un hijo de Dios, si usted dice que es un cristiano, un padre que ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, es un padre ejemplar, entonces tiene que demostrarlo, enseñándole la palabra de Dios a sus hijos. Es bueno, hermano, darse un tiempo y decirle, hijos o hijas, yo quiero compartirle una porción de la palabra. Así que agarren su Biblia, vamos a compartir la palabra de Dios, aunque sea 10 minutos, 15 minutos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un padre ejemplar. Enseña la palabra. Delegan una formación espiritual. Un padre ejemplar también, hermano, es aquel, ¿sabe qué cosa? Que disciplina con amor. Mi responsabilidad como padre es disciplinar a mi hija, pero no llevado por el odio o por la ira, perdón. No llevado, hermano, de repente de una manera violenta o tóxica, no. Mi deber, hermano, es disciplinar a mi hija, pero hay que hacerlo con amor. La Biblia dice, el que retiene el castigo a su hijo, no lo ama, sino que lo aborrece. Dice, castiga a tu hijo mientras que hay esperanza, pero tu alma que no se apresure a destruirlo. Así es, hermano. Y si se trata, hermano, de agarrar la varita, castígalo con vara, dice la Biblia, porque la vara no lo va a destruir, pero sí lo va a salvar del Seol. Amén. Entonces, si usted es un buen padre, hermano, hay que también corregir a los hijos, hay que disciplinarlo. Porque si usted no lo disciplina, entonces no es su hijo, sino es un bastardo. ¿Me está entendiendo? Amén, hermano. Si Dios mismo a nosotros nos disciplina, y Él es un ejemplo de buen padre, Él es un ejemplo de un padre, hermano, extraordinario, y nosotros tenemos que aplicar también y tomar, ¿qué le digo? Ese legado. Como buen padre, hermano, también tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Otra cosa, hermano, un padre ejemplar también nos dan buenos ejemplos. ¿En qué tenemos que hacer ejemplo? En palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Así como Pablo le dijo a Timoteo que él como pastor, como ministro, tenía que aplicar estos valores, eso también nosotros tenemos que aplicarlo como padres. Pero hoy en día, hermano, algunos dicen, ¿quién te enseñó esa palabra a hablar? ¿De a dónde la has aprendido? ¿De a dónde, pues, hermano? Si no es en la calle, en la casa. Por eso que el padre cristiano, yo me estoy refiriendo a los que son padres cristianos, ya en su boca ya no debe haber mentira. Ya no debe haber, hermano, esas jergas. Ya no. La Biblia dice que ninguna palabra ociosa corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea necesaria para la edificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar? Palabras que edifiquen, conversaciones que sean de edificación. Hay que ser ejemplo en respeto, en honestidad, en integridad. Hay que ser solidario, hay que ser justo. Todas esas cosas, hermanos, nosotros tenemos que también transmitirle a nuestros hijos. También, hermano, un padre ejemplar practica el amor y la paciencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos que practicar el amor y la paciencia. Déjeme decirle de que si usted aplica todas estas cosas positivas, estos valores,
Sobre todo, hermano, estos buenos patrones de conducta, déjeme decirle de que ese niño va a crecer sano. La presencia de los padres, hermano, en la formación de los hijos es muy importante, porque eso le va a ayudar tanto en la parte espiritual y también, hermano, en la parte emocional. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo un tiempo atrás, y tengo que reconocer, por eso que yo siempre voy a hablar bien de mi esposa, una mujer maravillosa, una mujer extraordinaria. Yo vine de un mundo perdido, un mundo, hermano, donde desde muy jovencito, de a la edad de 14 años, yo era una persona muy independiente, me escapé de mi casa. La verdad, me escapé. Era muy aislado de mi mamá, de mi papá, hasta de mis propios hermanos. Yo vivía mi mundo a mi manera. Pero qué bueno que vine a los pies del Señor, a la edad de 24 años, próximo a cumplir 25. Yo me casé, hermano, a la edad de 34 años. Cerca también ya cumplí 35 años. 10 años me guardé, 10 años consagré mi vida, buscaba la presencia de Dios hasta que Dios me dio mi esposa. Pero cuando yo me casé con mi esposa, hermano, muy feliz, muy contento con mi hijita Lidia Abigail, pero cuando ella creció, yo trataba, hermano, de estar siempre estudiando la palabra, meditando la palabra, orando, predicando, etcétera, etcétera. Pero como que me descuidé un poco de mi hija. Yo vivía ahí con ellos, pero era ausente de ellos. No sé si me están entendiendo, hermano. ¿Y cuál era la excusa? Una excusa, hermano, de que no era aprobada por Dios. No, es que estoy leyendo, es que estoy orando, es que estoy meditando la palabra, es que estoy preparando temas, es que tengo que predicar. No, sí, yo te quiero, hijita, pero no le prestaba la atención posible. ¿Y cómo cree que se sentía mi esposa, hermano? Hasta que un día ella se sentó y me dijo, mira, negrito, me dijo, tú estás mal, todo tiene su tiempo. Y Dios sabe que primeramente es Él, luego nosotros, y después la familia, después la iglesia. Dios, la familia y después la iglesia. Pero sin embargo, hay cosas que tú primeramente pones a Dios, me parece bien, la iglesia, y a nosotros, ¿qué? Y ahí vienen los problemas, pues, hermano. No debe ser así. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hay una paternidad ejemplar, va a haber resultados. Hijos con identidad firme y propósito. Esos hijos, hermanos, siempre van a tener una identidad firme y van a tener propósitos claros en el futuro, propósito claro en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Donde vayan, se van a identificar como cristianos, como hijos de Dios. Pero si tienen un padre que hace cosas negativas, un padre, hermano, que no es espiritual, un padre ausente de ellos, ¿cree usted que esos hijos tendrán una identidad firme? ¿Tendrán propósitos claros? ¿Tendrán esa convicción de lo que son? No. No, hermanos. No. Lamentablemente, no. Y otra cosa, cuando hay padres ejemplares, otro de los resultados es que va a haber, hermano, un hogar estable y espiritualmente saludable. Por eso vale la pena, hermano, ser un padre ejemplar o ser un buen padre. Alabado sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que en una oportunidad estuve dando una conferencia en un colegio, acá por Independencia, acá en Lima, me invitaron al colegio Santa Rosa, me acuerdo.
Y bueno, me invitaron allí para dar una charla, justamente Escuela para Padres. Una profesora que era hermana en Cristo se conectó y me dice: hermana Emilio, usted puede dar una charla, me dice, en mi salón. Amén, le digo, hermanita. Y fui. Y justo había allí un psicólogo. Y cuando yo traté el tema de la disciplina, recuerdo, de cómo debe ser la disciplina para los hijos, él se puso de pie y me interrumpió. Y me dijo: usted está equivocado, me dijo. ¿Cómo que usted está incentivando, está estimulando a la violencia? A un niño no se le castiga. Eso es maltrato. Entonces yo lo escuché con mucha calma, con mucha paciencia. Y yo le digo: no es mi filosofía. Tampoco estoy estimulando al maltrato. Yo estoy en contra de maltrato. Y no debemos de tolerar, hermano, cuando alguien maltrata físicamente con violencia a un niño. No. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le expliqué, ¿no?, a la luz de la palabra. Yo le digo: ¿usted es católico? Sí, me dice, yo soy católico. Muy bien. Entonces, ¿cree lo que está escrito en la Biblia? A ver qué dice la Biblia, me dice. Yo le digo: la Biblia dice que hay que corregirlo con vara. ¿Dónde dice eso? Y les señalé los versículos. Y él se quedó sorprendido. Cuando terminó ya todo la reunión, me esperó y me dijo: gracias, hermano, me dice. La verdad, nunca yo lo había visto así. Créeme que nunca yo lo había visto así. Pero lo felicito, me dice, hermano. Lo felicito, y créeme de que como católico que soy, yo no había leído esa parte. Sí, le digo, lo entiendo. Por eso, hermanos amados, cuando hay una buena paternidad, estos son los resultados: hogares estables, hijos disciplinados, hijos con valores, hijos con propósitos, hijos con identidad. Amén, hermanos. Entonces también esa generación va a continuar. Lo que usted dejó, esa buena semilla en el corazón de sus hijos, esa semilla, hermano, va a ir de generación en generación. Su nieto también. Y si Dios le da vida a usted, hermano, llega a ser hasta bisabuela, va a ver a su bisnieto también ahí cantando su corito. ¿Cuánto dice que amén, hermanos? Esos son los resultados cuando hay una buena paternidad. Cuando hay un hombre que ama a Dios, cuando hay un hombre que respeta a Dios, cuando hay un hombre, hermano, que tiene el principio de la sabiduría en su corazón, va a tener una generación exitosa, porque la generación, hermano, va a continuar en la fe y también testimonio poderoso ante la sociedad. La gente va a decir: mira, esos son cristianos, buenos cristianos, empezando del papá, porque siempre apuntan, hermano. Usted tiene que entender, padre de familia, siempre la gente señala al papá. ¿Quién es su padre? Ah, pero si su papá también es un borracho. Ah, si su papá es ya no, ¿para qué le cuento? Un mujeriego, un adúltero. Si su papá es un mentiroso. De hecho, que los hijos también salen mentirosos. Por eso usted siempre había escuchado, ¿no? ¿Quién es tu papá? Mi papá está. Ah, con razón, Oye, tú has salido mentiroso, papá. No hay duda que eres mentiroso igual que tu padre. Pero cuando hay un padre temeroso de Dios, ¿cuáles son los resultados? Testimonio poderoso en la sociedad. Amén, hermanos amados. Entonces, ahora sí, para culminar, ¿qué es lo que va a pasar? En la Biblia hay algunos padres que fueron ejemplares, hermano, para sus hijos. Y uno de ellos, ¿sabe quién fue? Abraham. Abraham inculcó esto en Isaac. Enseñó obediencia y fe. Vayamos a lo que dice Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18.
el versículo 19. Dice la palabra del Señor: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Gloria sea el nombre del Señor. Abraham, él, hermano, fue un hombre que tuvo experiencia extraordinaria con Dios. Abraham, amigo de Dios. Cuando Dios lo llamó a Abraham amigo, porque fue Dios quien lo llamó amigo a Abraham, eso implica que Abraham, hermano, le creía a Dios. Él no dudó para nada. Por eso que la palabra de Dios dice, no, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todos ustedes saben la historia de Abraham, que prácticamente casi muerto físicamente, ya él sin tener ese deseo ya, porque ya él ya no tenía ni deseo ni apetito, digámoslo así, sexual para estar con Sarita, pero sin embargo cuando Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo, él le creyó. Él le creyó a Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Viejito, hermano, arrugadito y Abraham, hermano, y Dios le dio un hijo. Amén. Entonces eso fue lo que le inculcó Abraham a Isaac. Entonces vemos bajo esos criterios, hermano, que Abraham fue un padre ejemplar para su hijo Isaac. También podemos ver otro padre ejemplar, bendito sea el nombre del Señor, en Job. ¿Qué podemos aprender de Job? Un hombre, hermano, un padre que intercedía por sus hijos. Si bien es cierto, hermano, sus hijos no tenían ese concepto positivo, no tenían ese valor en cuanto a espiritualidad como su padre Job, pero sí podemos ver en Job que era un hombre incansable en cuanto a la intercesión de sus hijos. Él todos los días ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos. Eso hablaba de que era un padre que amaba a sus hijos. Eso habla mucho de que él nunca dejó de interceder y de clamar por sus hijos. Así también, usted como padre de familia, esté donde esté, sus hijos se encuentren de repente ya casados o distante de usted, nunca deje de orar por sus hijos. Nunca, hermano, dejemos de orar por nuestros hijos. Por eso que yo cada día oro por mis dos hijas, hermano. Siempre le digo, Señor, guarda a mis hijas, protege a mis hijas. Derramo mi alma, hermano, por mis hijas. Señor, ayúdalas. Señor, si se han desviado, trata con ellas. Yo no quiero que ellas se pierdan. Señor, yo te pido que tú la guardes de todo peligro, de todo accidente, de toda artimaña del enemigo. Guárdala, Señor. Y si han pecado, perdónale, Señor. Ese es un buen padre, que no le desee el mal a su hija o a su hijo. Así ellos se porten mal, hermano, usted siga orando por sus hijos. Amén, hermanos. Ese es un padre ejemplar. A veces es triste, hermano, que hay padres que dicen, no, yo ya no oro por mis hijos ya. ¿Para qué? Ya les he predicado ya. Si se pierden, se pierden, pues. Yo no tengo la culpa. Ellos se cogieron ese camino y si se pierden, se pierden, pues. No. Para mí, ese no es un buen padre. Porque un padre, hermano, si quiere en verdad el avance, el crecimiento, la estabilidad de sus hijos, si es posible, hermano, ayuna por sus hijos.
clama a Dios por sus hijos. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No nos cansemos, hermanos amados, de orar por nuestros hijos. No nos cansemos. Aunque usted le diga o me diga, pero ya le he predicado, ya Dios tratará con su vida. Sí, Dios va a tratar con su vida, pero siempre y cuando usted ore. Por eso acá vamos a ver, hermano, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir a la palabra del Señor. Job, capítulo 1, versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No lo hacía, una vez a la semana, no. Job ofrecía sacrificio, sinónimo, hermano, de clamor, sinónimo de adoración, de exaltación, sinónimo, hermano, de súplica. Lo hacía todos los días. ¿Por quién? Por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso hay que tener misericordia, hay que tener compasión por los hijos, hermano. A veces yo escucho pastores que dicen, ya, que se lo lleve el diablo. Los hijos rebeldes no quieren obedecer. Ya, ahí está la consecuencia, pues. No, hermanos. No. Hay que tener misericordia. Hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios que Dios los ayude, a nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo escuchaba pastores. Escuchaba, hermano. Yo a veces me pregunto, si él es pastor, si así dice que sus hijos, si se pierden, que se pierdan, pues, y dice que es pastor, si así piense sus hijos, digo yo, ¿qué pensará de las ovejas? ¿Qué pensará de las ovejas? Hermano, mire, yo tengo mi hijita y no lo voy a negar. Mi hijita la mayor se ha debilitado, hermano, espiritualmente. Se ha debilitado. Pero yo oro por ella. Sigo clamando por ella. A mi hijita me la dañaron, hermano, espiritualmente. Pero sigo orando por ella. Sigo clamando por ella. Siempre le digo a ustedes, hermano, oren por mis hijitas. Pero ahí nunca dejo yo de orar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ese es un buen padre, hermano, que ora por sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un padre ejemplar. Otro padre ejemplar también que vemos nosotros en las Sagradas Escrituras es José, padre terrenal de Jesús. José jugó un papel muy importante, hermano, en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que José era un hombre justo y obediente. Recuerde que Jesucristo, cuando Él estuvo acá en la tierra, Él también, hermano, era un ciudadano civil. Sabemos de que Él era hijo de Dios, sabemos de que Él vino con un propósito, vino con un objetivo, vino con una misión y visión, y cumplió esa misión de morir por nosotros. Pero Él, para que pueda desarrollar ese ministerio público, tenía que ser un ciudadano. Y en aquel entonces, hermano, de acuerdo a la costumbre judías, ¿sabe qué? Una persona era recién ciudadano a la edad de 30 años. Acá en el Perú, a los 18 años. En ese tiempo, hermano, en el tiempo de Jesús, 30 años para que sea un ciudadano. Pero durante ese tiempo,
José, hermano, le enseñó muchas cosas a Jesús. A ver, yo les pregunto, escriban ahí, no abran su micro. ¿Cómo lo conocían a Jesús? Jesús, él, dígalo, escribe ahí. Jesús, él. A ver, si alguien sabe, ¿cómo lo conocían? Jesús, él. El carpintero. El carpintero. Hermano, ¿por qué lo conocían a Jesús el carpintero? José, hermano, le enseñó a Jesucristo como ciudadano, como joven, a que tenga un oficio. Jesús, hermano, fue una persona responsable. Él no fue un haragán, él no fue un ocioso. Le inculcó José, ¿qué cosa, hermano? El valor de la responsabilidad. Un buen padre enseña esas cosas a sus hijos. Mire, si hay algo, hermano, que tengo que agradecerle a mi padre, que por cierto ya está en la presencia de Dios, ¿sabe qué, hermanito amado? Es que mi padre me enseñó a mí lo que es pescar. Él me enseñó a remendar la red. Él me enseñó a encabalgar. Todo lo que es relacionado a la pesca, él me enseñó. Me dice, hijo, tú tienes que amarrar un cabo. Cuando era para empatar un cabo, hermano, de red, me enseñó a empatar cabo. Me enseñó a hacer nudos de la pesca. Me enseñó a encabalgar las redes, a remendar las redes. Él me enseñó eso. Me enseñó a pescar. Me enseñó a tirar la red. Y yo ahí aprendiendo de mi padre. Entonces, ¿qué es lo que me estaba inculcando en mi papá? A ser responsable. Aprender ese oficio. Entonces yo estoy seguro, hermano, que José le dijo a Jesús, bien, hijo, vamos ahora sí, vamos a hacer una banquita, me han pedido por ahí una mesa, me imagino, ¿no? Me han pedido una mesa por ahí, así que tú, Jesús, también debes hacer tu mesita, debes hacer tu banquita. Era carpintero Jesús, como ciudadano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces fue un buen padre José. Un buen padre le enseña a su hijo a ser responsable. Si usted es un electricista, hermano, enséñele eso. Si usted es un albañil, enséñele eso a su hijo. Si usted es un carpintero, enséñele. Si usted, hermano, algo tiene que aprender. Algo tiene que aprender. Bendito sea el nombre del Señor. Acá no se trata que un joven me diga, no, ay, yo me quiero casar. Ah, qué bueno. ¿Y en qué trabajas? No, es que yo, Pastor Emilio, me voy a dedicar a la obra. No, no se trata de eso. Hermano, ¿dedicar la obra? Por favor. No. Si no tienes un llamado, hermano, trabaja en algo. Dios, hermano, e incluso en un principio, para su información, al mismo Adán le dio trabajo, le dio responsabilidad. Así que quítese de su mente esa filosofía que muchos dicen, ¿no? Si Adán no hubiera pecado, nosotros no hubiéramos trabajado. Eso es lo que piensan los ociosos, los haraganes, los flojos. Porque antes que Adán peque, hermano, antes que él se rebelara contra Dios, Adán trabajaba. ¿O no trabajaba, hermano? Sí, Dios lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidara y lo labrase. Tenía dos chambas todavía, hermano. Labraba la tierra y ¿qué más? Y era vigilante, era un guardián. ¿Y qué más? Y tú, Adán, te vas a encargar de ponerle los nombres a todos los animales. Eso es trabajo, o sea, un trabajo intelectual. Adán, hermano, usaba sus neuronas. También un trabajo intelectual. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, un buen padre le enseña a su hijo a ser responsable. Usted es chofer, enséñale a manejar. El grafitero, enséñale eso. Si algún día quiere estudiar, gloria a Dios.
apóyele, pero algo tiene que saber. Qué pena, hermano, cuando un joven va a buscar trabajo y le pregunta, ¿y qué sabes hacer? Nada. ¿Te quiere casar? Sí, me quiero casar ya. Ah, ¿te quiere casar? ¿Estás enamorado? Sí, sí. Sí. Flojo, haragán, ocioso. Tiene que trabajar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Nada como los peces. No. Así que si usted quiere tener buenos hijos, sea ejemplo dándole, hermano, responsabilidades. Enséñele algún oficio a su hijo. Lamentablemente, hermano, también tengo que decirle que en la Biblia, hermanos amados, también hubieron malos padres que fallaron. Por ejemplo, Elí. Para abreviar, hermano, Elí no corrigió a sus hijos. David también falló en disciplinar en momentos claves. Por ejemplo, David debería él haber disciplinado a su hijo Amnón cuando violó a su propia hermana. No lo disciplinó, solamente se enojó nada más. Él debería haberlo presentado, aunque es duro lo que le voy a decir, él debería haberlo presentado ante las autoridades para que lo apedreen, porque de acuerdo a la ley así era, pero no lo hizo. No lo hizo, hermanos. Por eso que Absalón procedió y lo mandó a matar. Esa es otra historia. Entonces vemos, hermano, que los padres tenemos derecho de cometer errores, sí, pero hay que evitarlos. Hay que evitarlos, hermano, porque un mal comportamiento de los padres, eso marca el corazón de los hijos. Por eso que la palabra de Dios dice, ¿no? Las moscas muertas hacen heder el buen perfume del perfumista. Así también, una pequeña locura, un pequeño error, una pequeña falta al que es contado o conocido como sabio y honorable. Un mal testimonio, hermano, prácticamente uno pierde ese aroma, pierde ese perfume, pierde, hermano, ese concepto bueno que tenían de usted. Procuremos, hermanos amados, me estoy refiriendo a los padres de familia, ser buenos padres ejemplares. No seamos, hermano, como Elí, que no corrigió a sus hijos. Eran unos inmorales. Robaban, hermano, del holocausto lo mejor. Era algo que Dios condenaba, por eso que le cayó juicio. A veces nosotros somos responsables, muchas veces, de que le caiga juicio de parte de Dios a sus hijos, porque usted no lo disciplinó bien, porque usted no le instruyó bien, porque usted no fue ejemplo para sus hijos. Entonces seamos, hermano amado, ¿cuál es la enseñanza? Entonces Dios, en Mateo capítulo 6, versículo 9, ahí Dios mismo, hermano, se revela como Padre, estableciendo el modelo perfecto de paternidad, amor, justicia, disciplina y gracia. La paternidad humana, queridos hermanos amados, es un reflejo limitado, pero de gran significancia de ese carácter divino. Procuremos cada día, hermano, que Dios nos ayude. Espero que esta enseñanza nos ayude. Recuerde que usted es un mayordomo. La paternidad implica mayordomía espiritual. Los hijos, recuerde esto, son una herencia de Dios. Muchos dicen, no, yo sí cuido a mis hijos. Y malinterpretan esa palabra. En cuidar, piensan y creen que dale todo lo material. No, yo sí cuido a mis hijos. A mis hijos no le falta nada. Mis hijos me piden un par de zapatos, yo se lo doy. Mis hijos me piden una camisa, yo le doy. Mis hijos me dicen, papá, mis útiles, yo le doy. No le falta nada, yo cuido a mis hijos. No, el cuidar a nuestros hijos implica que usted tiene que ser ejemplo
para ellos. El cuidar implica que usted tiene que ser un buen padre. Si usted no es un buen padre, eso quiere decir que usted no cuida a sus hijos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? En eso consiste cuidar a mis hijos. Los cuido, que él no tenga un concepto negativo de mi persona, que él, hermano, no me vea haciendo algo malo o me descubra, mi hijo, que estoy haciendo cosas escondidas. El cuidar, hermano, lo relaciona que usted tiene que ser ejemplo, tanto en lo emocional y sobre todo, hermano, en lo espiritual y también en lo material. Usted tiene que ser ejemplo en responsabilidad de sus hijos, que no le falte, hermano, el sustento diario. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, ser un padre ejemplar no significa no fallar. Podemos cometer errores, podemos cometer faltas, hermano. Voy a repetir, ser un padre ejemplar no significa no fallar, sino depender de Dios diariamente para guiar, para corregir y amar correctamente. El impacto de un padre conforme al corazón de Dios trasciende generaciones. La invitación es clara: formar hijos no solo para el mundo, sino para el reino de Dios. Hoy en día, ¿cuántos hombres dicen, no? Uy, mi familia está creciendo. Empezó con mi esposa y ahora ya tengo 8 hijos, tengo ya nietos y muy pronto voy a tener mi primer bisnieto. Pero qué pena, la familia crece en número, pero pregúntese usted, ¿estará creciendo en espiritualidad? ¿Estará creciendo en valores? Yo prefiero tener 2 hijas y de repente, quién sabe más adelante, 2 nietos, pero con valores, con buenos principios y sobre todo con el temor de Dios. Que Dios me lo bendiga, hermanos amados. Espero, padre de familia, que esta enseñanza le haya sido de gran ayuda para su vida espiritual. Si usted tal vez le falló a Dios, tal vez usted no fue un buen padre, hoy es el momento en que usted le diga: bendito sea el nombre del Señor, a Dios perdóname. Perdóname porque di mal ejemplo a mis hijos. Hoy es el momento, hermano. Yo quiero hacer una oración por usted. Yo quiero, hermanito, pedirle en esta noche que Dios lo ayude y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en su corazón. Amén, hermanos. Vamos ahí donde usted se encuentra. Vamos a pedirle a Dios. Dígale así, hermanito, y que Dios nos ayude, hermanito, a santificarnos cada día. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo, Padre. Señor, límpianos porque tal vez no hemos sido buenos padres, Señor. Gracias te doy, Señor. Renueva nuestro corazón, renueva nuestra vida. Perdóname, Padre, perdóname. Tal vez en el momento en que mi hija me necesitaba no estuve ahí, Señor. Límpiame, papá. Ayúdame. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón.
una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios, hermano, por su palabra. Gracias, Señor. Maravilloso Cristo. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti.